Muy buenos días. Estamos en nuestro programa de la mano con Pine. Hoy nos da mucho gusto. Tenemos invitados especiales que son mamá e hijo. Hace unos días se conmemoró el Día Internacional del Asperger y pues hoy es un tema que nos ocupa, yo creo que no nada más a quienes tienen esa condición, papás e hijos, sino como a toda la sociedad, conocer qué significa, qué características tiene. Y yo siento que hay mucho desconocimiento de esta condición de vida, porque es una condición como invisible, ¿no? Entonces hay muchas personas que pues andan en la vida y van sobreviviendo sin tener la conciencia de los demás sin que nosotros tengamos esa conciencia de lo que implica pues vivir con esta condición. Entonces, en el tema de la inclusión y en el tema de familia, de discapacidad, que es el tema que nos ocupa en este programa de radio, pues es una oportunidad y un gusto que nos acompañen Berta y Fer. Muchas gracias, Berta y Fer. Anne también nos está acompañando de parte de Pine. Bienvenida, Anne. Gracias. Y pues gracias Radio Pasión por el espacio y a todos ustedes por acompañarnos. Me gustaría, pues antes de que iniciáramos el programa como tal, pues que nos platicaras, Berta, tú como mamá y como parte ya activa de alguna asociación, ¿cómo ves tú desde ser mamá y antes de ser mamá de alguien con Asperger, cómo si antes encontrabas a alguien en tu vida que tuviera esta condición? Y después que nos platicaras ya pues un poquito más de estas características, de cómo se identifica a alguien con Asperger y cómo fue tu experiencia desde que nació Fer, porque Fer tienes 25 años ya, ¿no, Fer? 22. 22. O sea, hace 22 años no era lo mismo que también hoy para llegar a un diagnóstico. Entonces, ¿cuál ha sido tu camino en este andar? Pues mira, Margarita, en primera fue un camino complicado, porque como bien dijiste, el Asperger es una condición que no se nota. Y como Fer fue mi primer hijo, nosotros no nos dábamos cuenta de las diferencias que habían hasta que Fer empezó a integrarse con sus pares en el kinder y nos dimos cuenta que algo era distinto a todos los demás niños, sin ser una cosa preocupante, porque en cuanto a cognición y evolución, Fer iba igual que cualquiera, ¿no? Fernando aprendió a hablar, a escribir, no tenía problemas en el colegio, pero sin embargo tú lo notabas junto con los demás amigos y Fer sí era distinto, ¿no? Sin saberte decir en ese momento realmente qué era, ¿no? Entonces empezamos con un psicólogo, con otro psicólogo, y fue bien desgastante porque nosotros siempre luchamos por un diagnóstico, que fue lo que pedíamos a cualquier psicólogo que atendía a Fer, ¿no? Y nos daban diagnósticos erróneos como, es que podría ser TDA, ¿no? Trastorno de déficit de atención. Podría ser un trastorno madurativo y que Fer tiene un desfase en cuanto a maduración y en cuanto a físico. Y cosas así nos decían que a mí no me llenaban, o sea, claramente se veía que el diagnóstico no llegaba, ¿no? Y entonces, cuando Fer cumple 12 años, así nos aventamos desde el kinder hasta que Fer cumplió 12 años. Y él iba a ingresar a la secundaria. ¿Mandé? ¿Nadie te decía ni te confirmaba o te decían diferentes Sí, me decían diagnósticos diferentes y Fer, sin tener complicaciones en el colegio, pasaba año tras año tras año, ¿no? Él
por ejemplo, terminó en ese entonces la primaria, salió con buen promedio de la primaria, ingresó a la secundaria, ya traía certificación de Cambridge, o sea, Fernando iba perfecto, ¿no? Sin problema. Entonces, en la secundaria, cuando él ingresa, nosotros cambiamos a la psicóloga por un psiquiatra que el doctor Avilés, súper hábil, nos vio solamente un mes en familia y nos puso a leer un, este, un artículo acerca de un chico con Asperger en un recreo. Y solamente de leer esas características, yo dije, pues este es mi chavo, o sea, justo así es como Fer se relacionaba con las demás personas y en la escuela. Entonces nos dimos cuenta del diagnóstico y se confirmó con una serie de baterías psicológicas que se hicieron después. Pero el diagnóstico de Fer tardó 12 años en llegar. Oye, Fer, y en todo este camino de tus papás, mientras tú cómo lo ibas viviendo, mientras pasaban a lo mejor de un doctor a un psicólogo o esos cambios en la escuela. Pues lo que es en psicólogos, yo no lo notaba tanto, o sea, tuve varios psicólogos casi desde que nací, hasta que me estuvieron atendiendo no solo por la parte de sacar un trastorno, también tenía unos problemas del habla, también tenía algunos dificultades relacionadas con la socialización, y ahí fue cuando de a poco empezó a surgir pues la preocupación, por decirlo de alguna manera, de un diagnóstico. Yo lo vi un poco preocupado, no tanto por tener que ir por eso, sino tal vez por el hecho de tener que socializar con algunos de mis compañeros. Veía a muchos niños jugando en el recreo y o no me importaba o así, o que a veces no me invitaban como a las cosas que pues mis compañeros y compañeras hacían. Y yo decía, pues no está padre, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Así que medio me trataba de acercar, como que no podía, a veces sí, a veces no, se me complicaba. Creo que no sufrí tanto, no sé si sufrir sea la palabra adecuada de decirlo, cuando me dieron un diagnóstico. Realmente el doctor Francisco Aviles me dijo, tú tienes síndrome de Asperger, y yo dije, pues bueno, ok, gracias por decirme. Y por lo mismo estaba muy distraído pues en el ámbito social. Luego ya cuando empecé a investigar me di cuenta que aparte de tener estos problemas de Asperger, también pues por lo mismo sufría programas de bullying, sobre todo en secundaria. En primaria también poco, pero más que nada fue en secundaria, así que tenía otras razones por las cuales estar preocupado, más que en concentrarme sobre un diagnóstico. Oye, Fer, ay, perdón, Moni también anda por aquí, Moni Estrada, quien también nos acompaña. Hola. Bienvenida, Moni. Me da un poco de Gracias. curiosidad, Fer, sobre todo en el tema, y que pues tú nos lo dirás, en el tema como muy característico social, que se distingue el Asperger. Ya a más abundancia igual nos dará a lo mejor tu mamá unas características de cuáles son o qué diferencias veía ella o ya como muy puntuales sobre qué signos pudieran encontrar algunas familias que están entrando un poco en esto, un poco más chicos, ¿no? Que pudieran tener información previa, no hasta los 12 años, sino que pudieran tener algunos signos como de alarma donde pudieran identificar qué características son. Pero yo me imagino, yo te imagino a ti, cuéntanos cómo fue esta parte de tu primaria o secundaria en el tema como más social. ¿Te importaba que no te llamaran o simplemente también cuentan o dicen que hay un tema como específico de algún interés muy particular y sobre ese interés particular todo el tiempo pues estás en eso y los demás pues no te interesa y entonces dejas de lado eso? Pero yo creo que un tema es a lo mejor la primaria, si sufriste algún bullying, si no te hacían caso, si te molestaban, y ya en la adolescencia pues creo que todos siempre buscan pertenecer
también en esa parte, ¿cómo lo viviste? O sea, en tu primaria y en tu adolescencia. ¿Yo? O sea, ¿cómo lo ¿Cómo viví? viviste la primaria y la adolescencia Es en que, el tema bullying? perdón, es que lo ando como pensando en qué podría responder. Este, fue triste, a la parte de bullying. En primaria empezaba de a poco, pero todavía tenía varios compañeros que me apoyaban, que me ayudaban. Ah, personas que en ese tiempo solía decir amigas, ahorita ya ni se acercan a eso. Era mucha de exclusión, era mucho como de apartamiento, de que me costaba congeniar con algunos compañeros. También, como yo sí he sido siempre una persona muy impulsiva, no sé si atribuírselo a la parte de Asperger o a la parte, a la parte, pues, personal, El mm, carácter. de carácter, exacto. Siempre he sido muy impulsivo y muy, sobre reaccionar a cualquier situación, de manera muy negativa a veces. Y eso hasta cierto punto pues provocó en parte que surgiera el bullying. Ahora, cuando ya fue esta secundaria y ya era un bullying agresivo, ya era constantemente de estarme poniendo nombres, de pegarme, de aventarme, de tratarme mal, de ya no solo la exclusión, ya simplemente era, pues todo el grupo me veía hasta mal, me veía raro, me trataba diferente. Y realmente no sabría decir que, o sea, sí yo sufrí bastante. Creo que es una parte que no me gustaría recordar tanto por eso mismo, porque durante esos años no solo fueron también compañeros, yo era muy mal estudiante, por decirlo de alguna manera, muchas veces solo hacía las tareas que me pedían solo por cumplirlas, pero no disfrutaba casi ningún estudio. También con algunos profesores yo fui un poco altanero en esa época, no lo voy a negar, pero tuvieron mucha paciencia y mucha comprensión con lo que era mi trastorno, ya que pues estaban concientizados por parte de mi papá y de mi mamá. También les dijeron, por favor, no, que los demás alumnos no se enteren, porque si ya ahora hacen bullying, estarán a hacer todavía más bullying. Cosa que es triste por el hecho de que pues no podemos decirlo, hasta cierto punto tenemos que fingirlo en la sociedad actual, ya que es causa de burla y causa de humillación constante, cosa que me parece muy triste. Pero, ¿cómo sufrir bullying? Ya para resumir toda esa pregunta, pues yo creo que fue triste, fue duro y tuve hasta cierto punto que aprender a limpiarme con mis propias uñas, por decirlo de alguna manera, a poder sobrevivir por yo solo y a tener que depender yo solo de alguna manera. No estuvo todo tan mal, o sea, tenía momentos de satisfacción, me llevaba mucho con un amigo que ya ahorita ya nos llevamos tanto desde primaria. Am, Estaba en un grupo tipo Boy Scouts que se llama Escuadrón, que me podía servir para distanciarme un poco de problemas pues, cotidianos y para desestresar todo lo que sentía en la semana. Y pues yo solito aquí me pasaba mucho tiempo solo y me divertía hasta cierto punto estando solo. Creo que esa es una ventaja, por así decirlo, de mi síndrome de Asperger. Creo que he aprendido a disfrutar de diferentes cosas en la soledad, realmente. Gracias, Fer. Ujú. Oye, yo te quiero platicar, yo tengo una hija con parálisis cerebral y a veces me he dado cuenta que hay temas que para mí son muy importantes y para ella no tanto. Por ejemplo, ahorita que tú decías, estar en tu cuarto y hacer las cosas que te gustan, para ti son un momento de mucha felicidad, estás bien con eso. Ujú. Yo a veces, por ejemplo, me preocupo de pensar que no tiene amigas o que me gustaría que hiciera otras cosas y a lo mejor ella está contenta viviendo su momento, así como tú lo platicas. ¿Se te ocurren así como recomendaciones que nos pudieras dar a los papás, que a veces a lo mejor nos preocupamos de más y ustedes la están pasando bien? O a lo mejor hay veces que nosotros hay algo a lo que no le damos tanta importancia y para ustedes es algo muy relevante. No sé si tendrías así como recomendaciones para los papás. Mm, Algo de lo que acabas de tocar ahí, creo que a veces acercarse a los hijos es difícil, pero a veces acercarse a los hijos, a las hijas con algún
alguna cosa tipo Asperger, como tú me cuentas, de parálisis, es todavía más complicado, porque es todavía más difícil tener ese acercamiento y esa comunicación, por decirlo de alguna manera. Es complicado saber, pues, lo que realmente piensa el otro, y eso creo que es cosa de la sociedad, de la sociedad humana, que nos cuesta a veces simpatizar o entender a las personas a nuestro alrededor. Este, Creo que sí sería bueno si les está incomodando, si les cuesta mucho como socializar, pero ellos también, que si no se pueda sentar de vez en cuando con los hijos, con las hijas, a poder platicar de, oye, tú estás bien, tú qué sientes, mira, nos preocupa esto, ir directo a lo que pues sentimos, porque muchas veces tratamos como de abordarlo y no ser directo o nos vamos por las ramas y ya el mensaje se pierde. Creo que el primer punto es eso, el ser directo, es decir, oye, ¿tú estás bien? Porque creo que lo que un padre busca en la medida posible siempre es que sus hijos, sus hijas estén bien, que si ellos están bien, pues nosotros vamos a estar tranquilos. Y yo creo que el primer paso es tener esa comunicación, preguntarle, ¿tú estás bien? ¿Qué está pasando? Y que sienta esa compañía, que se empiecen a quitar ese tipo de barreras, ese tipo de miedos, a decir, no, pues la verdad, estoy triste por X o Y motivo, hay algo que me asusta, pero también si están contentos con la forma de ser y no les molesta algo y no es dañino para absolutamente nadie, pues qué mejor que estén, qué mejor que estén, pues solos, que estén, como ellos se sientan cómodos, como ellas se sientan cómodas, que los dejen vivir hasta cierto punto. Creo que eso es importante realmente. Oye, Ana, sobre ese mismo punto, Gracias, Fer. De nada. tú qué quieres, tú compártenos, pregúntanos. Ahorita vuelve mamá tocaron aquí en nuestra casa. Ay, no te preocupes. Tú, Moni. Sí, gracias. Hola, Fer, y hola, Berta, ahorita Hola, que regresen. hola, Pues hola. a mí me gustaría mucho, no sé si me oigo bien y disculpen porque tengo problemas de conexión, pero a mí me gustaría mucho escuchar qué consejos nos dan Berta y Fer a los papás, sobre todo, yo también te cuento, tengo una hija con discapacidad, es parálisis cerebral, pero desconozco absolutamente, o sea, soy ignorante en el tema de la condición de Asperger. Entonces, ¿qué consejos nos podrían dar a los papás que sí queremos educar a nuestros hijos en la empatía, en la solidaridad, en el reconocimiento y en valorar las diferencias, pero que desconocemos pues ciertas condiciones y así pasa en todas las familias, ¿no? Entonces, ¿qué consejo nos darían a los papás de cómo educar a nuestros hijos? Por ejemplo, si en la escuela nuestros hijos tienen compañeros que tienen Asperger, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué consejo nos dan como papás para eso, para educarlos en la empatía y en la solidaridad y como qué cosas prácticas o qué herramientas y ayudar a nuestros hijos a también enfrentar esas situaciones y a vivir la diversidad pues como es, ¿no? Y como algo que nos enriquece a todos. A ver, yo te contesto, Moni. Mira, cuando nosotros nos enteramos del diagnóstico de Fer, nos tomó por sorpresa y no porque algo intuíamos que había, ¿no? Y en la intuición, pues por ahí pasamos en el autismo sin verlo, sin decir, no, yo creo que autista no es y nos seguíamos, ¿no? Pero resulta que al principio nosotros como papás nos pensamos que la sociedad no iba a ser empática con Fernando si ellos conocían el diagnóstico, porque nosotros cuando supimos que estaba dentro del espectro autista en síndrome pues pensamos que la sociedad iba a rechazar la condición. No porque yo la hubiera rechazado, sino porque se desconoce por completo del diagnóstico. O sea, una persona común no tiene por qué saber realmente las características de una persona con autismo y yo no sabía cómo explicar en ese momento la situación.
esto fue muy distinto cuando Paulina nació, ¿no? Nace Paulina al mismo tiempo que Fernando recibe el diagnóstico y Paulina, mi hija, también está dentro del espectro autista. Pero entonces lo abordamos de una forma súper distinta, porque cuando a nosotros nos dan el diagnóstico y no les decimos a los compañeros de Fernando que Fernando estaba dentro del espectro, no recibimos empatía ni apoyo. Y ahora que está Paulina pequeña, ya corregimos eso y damos el diagnóstico en automático y la cosa es completamente distinta. O sea, todos los compañeros de Paulina son mis mejores apoyos terapéuticos. Todos empatizan con Pau, todos conocen el síndrome porque yo se los expliqué. Y es una cosa distinta a lo que pasó con Fer, ¿no? Entonces, sí, de entrada el bote pronto de saber que tienes un chavo con una condición que yo no esperaba, pero que intuía, me hizo como reaccionar distinto y a lo mejor no de la manera buena. Si yo hubiera reaccionado con Fer como reaccioné con Paulina, a lo mejor el tema de bullying en la secundaria de Fer no hubiera sido tan grave, ¿no? Hubiera sido distinto, otra situación. Pero pues ya no lo sabremos. Es que en esto volvemos, yo Sí. creo, a la desinformación, ¿no? Igual al tema de la ignorancia, de querer, pues quizá protegerlos más y en esa parte de protección, pues cuidarlos más y ni siquiera nuestras propias familias lo podemos compartir igual, además de que pues hace 10 años pues no era lo mismo que ahorita este tema en medios de comunicación, este tema más abierto. Claro. Y yo creo que pues eso lo hacemos igual muchos papás pues sin querer, ¿no? Ahora Y con es que no podemos dejar de ver que ellos se gradúan el día que le dan el diagnóstico y nosotros también, ¿no? A nosotros nos cae el diagnóstico exactamente igual que a ellos, en un desconocimiento total, pues en un no saber qué hacer y pierdes la brújula a veces como papá, porque lo que tú habías pensado que iba a pasar no pasa, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo reacciono? Y en lo que reaccionas a lo mejor la riegas, ¿no? Que fue lo que nos pasó. La verdad es que sí creo ahora que pude haberle hecho más ligero el camino a Fer, concientizando su entorno que ocultando el diagnóstico al principio, ¿no? Pero pues eso lo sé hoy. Claro, me parece, Eso me gustaría que supieran los papás primeros, ¿no? por Que supuesto. dando el diagnóstico y concientizando el entorno es como mejor van a estar sus hijos. Muchas gracias por compartir eso. A mí me parece valiosísimo. Siento que es un gran tip para todos, papás y a la población en general, ¿no? A los amigos, que todos hemos pasado por estos momentos. O sea, nosotros como mamás nos hemos sentido a veces tratadas injustamente o hemos sentido que hay alguna actitud que nos hace sentir mal con respecto a nuestros hijos. Y lo hemos comentado en otras ocasiones, pero muchas veces la base de esto es el desconocimiento. O sea, partamos de que no es la mala intención de las otras personas, es el desconocimiento. Y aquí está este ejemplo que ustedes nos comparten, pues me parece valiosísimo y muy relevante saber que también está en nuestras manos un poco ayudar a esa conciencia, ayudar a pasar esa información y que, bueno, que no haya este desconocimiento, ¿no? Yo Claro. me gustaría también, creo que un poco en la distancia, conociéndote, Berta, hemos seguido la trayectoria de Fer y sin duda, bueno, ha habido estos momentos difíciles que él nos compartía, pero ha habido unos momentos extraordinarios. No sé cuáles él le gustaría compartirnos, pero bueno, hemos visto por ahí unos discursos muy lindos,
sabemos de una participación en una película, sabemos que sus dibujos también han viajado lejos, no sé qué nos quieran compartir de esa parte positiva que ha traído la condición también. Bueno, antes que nos compartas, Fer, o sea, como hacerlo puntual en el sentido de que pues las personas con Asperger pues sí tienen este derecho, o sea, sí, vamos, hacen trabajo, tienen novia, que también nos va a contar Fer. O sea, en esta parte como de que a veces se piensa que pues es que como tiene Asperger, pues no puede relacionarse con los demás ni tener amigos, entonces no puede tener novia y entonces no puede trabajar. Y esos estigmas y prejuicios que a veces tenemos de todas las condiciones y también del Asperger. Pero ahora sí cuéntanos, Fer, ¿cómo ha sido este paso también de tu vida afectiva, laboral y ya también pública? Porque ya hablas en algunos lugares públicos. Bueno, pues la verdad es que es una pregunta interesante, más que nada porque siento que es algo muy reciente. Realmente, si bien tuve el diagnóstico desde primero de secundaria, no lo terminé de asimilar como también hasta por allá de quinto de prepa más o menos, más que nada porque pues me lo habían dicho, pero yo no había terminado de entender si estaba dentro del diagnóstico, no lo estaba, nunca me terminó de caer al 20 por cómo se dice la expresión. Nunca lo terminé de entender de alguna manera. Pero ya para quinto, ya fue cuando pues al fin acepté, no, pues estoy dentro del diagnóstico, ya entendí que pues sí, y pues nunca me lo tomé como a mal o a pecho, de hecho hasta una frase que he dicho en varios discursos, en varias pláticas y así, es que para mí no es como una desventaja, es más bien tener una ventaja sobre las personas neurotípicas porque me siento más focalizada en los temas que a mí me interesan y pues me vuelvo experto en el mismo. Ahora, a lo que dices, en la parte laboral, en la parte, yo me gusta decir que es como activismo, en la parte, pues, de platicar de mis experiencias, de sacarle algo bueno. Creo que no lo empecé a hacer, sino hasta hace como 6 meses ya va a llevar, tal vez un poquito menos, que tuve la oportunidad de participar con Canal 11 en el programa de Aprendiendo en Casa, el que se está haciendo ahorita por parte del gobierno por los rollos de la pandemia, así, este, en el cual pues me invitaron a hablar de Asperger y ya había tenido varias participaciones anteriores, como tú mencionas, la participación en esta película de Conoces a Tomás, que salí de extra, casi ni me veo, solo se ven mis chinos en una escena, pero salgo al final de la película hablando. Es que eres el chino, yo Sí, no. soy el chino, exacto. Ahorita no tanto, pero sí. Este, también cuando me invitaron a la Bolsa de Valores a dar el timbrazo, a hablar un poco sobre mi condición, celebrando pues el mes de concientización de autismo, también hace un año que me invitaron a Iluminus Azul a hablar de pues de la condición de Asperger, como ya había habido. Pero creo que ese fue el momento en el cual ya decidí, el Canal 11, que quería dedicarme a esto, porque yo pasé por muchos procesos cuando entré a la universidad. De hecho, lo pienso hablar este viernes, que tengo un blog donde hablo este tipo de cosas. Yo pasé por todo un proceso, porque cuando entré a la universidad yo lo hice siguiendo a una persona que me marcó mucho en el ámbito artístico, en el ámbito, pues, en el cual me quise desempeñar de diseño, de dibujos, de ilustraciones, así. Y en ese tiempo mi meta era decir, no, pues yo quiero hacer animación, yo quiero ir a Cartoon Network, yo quiero ir a, no sé, a Disney a hacer dibujitos, estar dibujando aquí una película, así. Pero nunca me terminó de convencer realmente ese sueño. Y mientras más pasaba el tiempo, menos me interesaba, hasta que pues ya me dieron un jalón de orejas a un conocido mío y sí me dijo, no, pues, ¿qué es lo que realmente tú quieres? ¿Por qué te gustaría ¿A dónde te gustaría ir? Y yo, pues por mucho tiempo estuve, pues no sé, yo quiero seguir haciendo dibujos hasta que supongo que mágicamente algo me diga qué quiero hacer. Estuve tratando de hacer cómic, cosa que todavía de a poquito lo estoy llevando, me está costando, pero de a poquito estoy sacando. Pero cuando me decidí lo que realmente quería hacer, cuando me di cuenta que por medio de estas pláticas, por medio de
de esta forma de expresar a mi opinión y de todo esto podía llegar a la gente y que realmente podía hasta cierto punto evitar que las personas sufrieran el mismo bullying que yo sufrí, podría evitar que pues que detestaran el síndrome, que se quitaran los tabúes, de que se quitara todo. Y eso es un motor que me ha servido últimamente para querer a impulsar todos mis trabajos, todos mis sueños. Incluso en la facultad me sentí más focalizado, diciendo todo lo que aprendí aquí lo puedo aplicar para después potenciar proyectos artísticos o o alguna idea que pueda llegar a más personas sobre lo que es el síndrome. Así que si bien el Asperger sí ha tenido, no quiero decir sus partes malas, pero sí sí me costó mucho para la socialización con muchos compañeros, también es lo que me ha formado a quien soy hoy y a este sentimiento que tengo de querer expresar este tipo de cosas, de lo que yo sentí, de que pueda aprender más sobre el mismo, yo también, porque una cosa muy importante es no solo decir lo que tú sientes, sino también aprender lo que dicen los especialistas, el que haya esta red, por así decirlo, porque la lucha no es solo con la sociedad para que haya un mensaje de concientización, sino también adentro para que nos vayan fortaleciendo y vayamos aprendiendo más sobre el espectro. Y me pone muy feliz el saber de que, pues, de que mi condición puede servir para ayudar a otras personas, de cierta manera. Muchas gracias, Fer. De nada. Berta, para aquellos papás que nos pudieran estar escuchando y que a lo mejor están en ese proceso por el que pasaste tú antes de llegar al diagnóstico, no sé si nos quieras compartir cuáles son esos focos rojos o cuáles son esas señales a las cuales hay que estar atentos. Y bueno, y sin duda hablar de que o sea, es un espectro tan amplio, porque bueno, pues, o sea, Fer ha tenido grandes logros, pero es un espectro en el que, bueno, hay una gran diversidad, ¿no? Entonces, saber, pues, cuáles son esas señales a las cuales los papás debemos estar atentos. Sí, claro. Si esas señales yo las hubiera sabido temprano, pues lo hubiera detectado de volada, porque eran notorias, ¿no? La socialización es una parte muy importante, ¿no? Las personas con Asperger que están dentro del espectro autista tienen unas características un poco diferentes, o sea, el espectro autista y el Asperger presentan algunas características distintas. Por ejemplo, Fernando es una persona extremadamente literal y cuando era chico era peor, ¿no? Pero ya le cayó el 20. Ya le cayó el 20, pero era literal, no sabes cómo, o sea, los dichos eran bien complicados para él. De repente la maestra le decía, a ver, Fer, aquí en esta raya vas a poner el resultado en un problema, ¿no? Matemático. Y Fernando, en vez de poner, no sé, 3 globos, ponía el resultado. Y decías, no, güey, o sea, tienes que poner el número. Y dice, no, es que me dijeron que pusiera el resultado. O sea, literal en extremo. Una persona súper literal. Manejaba un lenguaje. Perdón que te interrumpa. Ajá. O sea, me voy un poquito más atrás, eso a lo mejor es en primaria, pero algunos signos que tú hayas o que recuerdes así de tipo 4 o 5 años que veas, o sea, no sé, en el lenguaje o que era muy elevado su lenguaje para la edad o que, sí. o no sé, que le gustaban mucho los dinosaurios o le gustaban, no sé, algunos temas como que pudieran los papás antes de primaria poder revisar. Sí, fíjate que el dinosaurio es como un estereotipo bien puesto para las personas con Asperger, pero Fer no lo tenía. Bueno, su interés restringido siempre fueron la tecnología, las computadoras, los videojuegos. Eso en específico. Fer de verdad es un experto en videojuegos. Te puede decir cuántos píxeles tiene determinado juego porque lo conoce todo, ¿no? Y desde los 4 años lo conocía todo, o sea, Fernando realmente siempre investigó muchísimo sobre eso. El tema de interés restringido no se limita a uno solo, tienes
a veces puede pasar por videojuegos, pero de repente puede pasar por dibujos, como ahora, o de repente puede pasar por películas, ¿no? Y va variando conforme la edad, no siempre fue el mismo, ¿no? Pero a lo que voy es que sí hay un interés restringido desde pequeñito. Sí, el lenguaje no era el mismo que utilizaban los niños de su entorno, los niños del kinder, ¿no? O sea, nadie dice césped y Fer sí lo decía. O sea, Cool. cosas así, ¿no? Que era un lenguaje característico que creo que por ahí lo pescaba de repente de las caricaturas y demás y lo jalaba al contexto en el que tú estabas hablando. O sea, sí tenía un lenguaje fluido, un lenguaje bueno, pero con características que otras personas no dirían, ¿no? Con palabras específicas que otras personas no dirían. La socialización era lo que era más notorio con Fer, ¿no? Y la falta de interés en lo que pasaba en su entorno. Otra cosa que también tenía Fer era problemas de sensoriales. Por ejemplo, los ruidos fuertes a Fer hasta la fecha no le gustan. O sea, yo creo, y por eso le doy gracias a Dios, que a Fer no le gusta ir a los antros porque es tanto el ruido que se satura. Entonces no le gusta ir y no va. Y yo soy feliz porque duermo bien, ¿no? pero pero eso fue desde niño. Lo llevaba a su papá, por ejemplo, a los Monster Trucks y todos los de chamacos vueltos locos, y Fer así como de, mejor me duermo porque yo no quiero estar aquí. Cosas así. ¿Qué otra cosa te podría decir? Sí, era así como que de repente los jeans le chocaban. Él no podía usar texturas gruesas porque le molestaban. Y yo decía, bueno, que sangró, ¿no? Y a fuerza el jeans, cuando Fer quería siempre estar de pants, ¿no? El tema sensorial. El tema sensorial, y que yo en ese momento lo pasé como una característica de su persona, o sea, como de carácter, pero no era carácter, eran problemas sensoriales que yo después fui detectando. O sea, si yo hubiera sabido entonces lo que hoy sé, no sabes, o sea, lo hubiera diagnosticado en media hora, ¿no? Claro. Y te pasa que vas haciéndote consciente de todas esas características y casi que en la fila del súper ya ando diagnosticando 3 o 4 personas, ¿no? No, y al final pues van sobreviviendo los que no tienen esta información, porque pues ellos son así y así nacieron y nadie les ha dicho que hay alguna parte de una condición, ¿no? Entonces esto pues ayuda al final a que quienes nos escuchan, si tienen alguien pues cercano o incluso sus propios hijos o incluso adultos, ¿no? Que todavía ni siquiera tienen ese diagnóstico, pues puedan vivir, no sobrevivir en esta sociedad poco comprensiva y podamos dar esa aceptación, que esa es otra pregunta que tenía, digo, nada más como recapitulando, pues algunas características que nos das es el tema de la socialización, ¿no? Que son muy literales, el tema sensorial, o sea, como que las personas pueden poner atención en lo sensorial, en que son muy literales. En este interés restringido me refiero a que solo sobre un tema los niños están constantemente queriendo saber más y más y más y bueno, se vuelven como muy expertos y el lenguaje como muy elevado para la edad en la que tienen de desarrollo. Esta parte de que vuelvo a la comprensión de los de afuera, incluso de la familia, en donde pues lo que buscamos siempre es la socialización, como que tenga el amiguito, como que tenga tal. Fuiste muy dura en este aspecto para que entrara y encajara en esta convivencia y en estas socialización, Fer, desde muy chiquito hasta que tuviste el diagnóstico. Es decir, en esta aceptación de tiene que encajar en esta sociedad porque en esta sociedad hay socialización y es como debe ser. Y también, Fer, esto es para ti,
en esta parte de inclusión, ¿qué tanto tú te sentiste presionado para seguir entrando, porque todavía te cuesta? O más bien a que nosotros como sociedad debemos de abrirnos y aceptar como eres y con esta condición aceptarte y saber que si no tienes interés en tener amigos o en contestarnos o digo, que no es eso, pues, sino saber que pues, no te gustan las fiestas o saber que no te gusta el ruido, ¿no? Como que lo general sientes que sigue siendo para ti una presión. Bueno, para los dos es... No sé quién. Pues mira, cuando era chico y no tenía diagnóstico, en casa todos los pagos por evento de las luchas yo los pagaba, con tal de que fueran todos los amigos del salón a ver las luchas a mi casa, porque Fer no tenía cuates, entonces yo los invitaba a todos. Y hay pijamada en mi casa y al día siguiente les hacía hotcakes a todos, entonces todos veían las luchas y felices, y Fer por acá con el videojuego. O sea, realmente nosotros hicimos todo lo que pudimos porque él socializara. Y al final algunas cosas nos funcionaron y otras no, ¿no? Pero, por ejemplo, le hice a Fer un cuento en el que el conejo tenía muchos amigos y la tortuga no, y no sé qué. Y ya cuando lo terminé de explicar, me dice, mira mamá, ya entendí que lo que tú quieres es que yo tenga amigos, pero entiende una cosa, y Fer tenía 8 años. A mí me gusta estar solo. Ya déjame de hacer cuentos. Y yo, ok. En ese momento me cayó el 20 y dije, no lo estoy respetando, estoy invadiéndolo y estoy abusando de él, ¿no? Y pues empecé a adaptarme yo, y ahí fue sin diagnóstico. Él se diagnosticó solo, la verdad es que es maravilloso, ¿no? Y pues tú sí lo sufriste. Mira, primero que nada, lo que quisiera decir es que algo que pasa mucho, no solo dentro del diagnóstico, sino fuera del diagnóstico, es que eventualmente la gente cambia. La gente con el pasar del tiempo, pues, tiene otros intereses, tiene otra forma de ser y hasta cierto punto su actitud puede cambiar o sus formas de ser pueden llegar a cambiar. Y pues yo no soy muy diferente, o sea, yo me miro a mí ahorita en este momento y del Fer que hablamos de secundaria y somos dos personas completamente diferentes. Hemos pasado por muchas experiencias, por muchas cosas que pues me han llevado a ser quien soy hoy. Y por lo mismo, pues sí, durante mucho tiempo fue muy aburrido estar tratando de socializar con otras personas, de estar integrándome con compañeros que me interesan de sus grupos. Algunas cosas sí me interesaban, o sea, no te voy a decir, ay, todo era horrible, y no quería estar, no, había cosas que sí me importaban, pero hasta donde realmente empecé a socializar, lo que se dice socializar fue en preparatoria, porque en preparatoria como, no sé si fue milagro, no sé si fue el destino, no sé si fui yo, no sé qué pasó, tuve la oportunidad de poder asistir a la magia, exacto. No, yo creo que fue magia. Este, a yo creo que tuve ¿La oportunidad novia de no? asistir a la preparatoria, a la Escuela Nacional Preparatoria número 8, y ahí como pues es mucha gente y casi todo se divide en grupitos, yo tuve la oportunidad de acercarme con gente que entendía mis gustos, que entendía lo que a mí me interesaba, y ahí fue cuando yo dije, pues esa no está tan mal. Y incluso ahorita me ven, mi novia lo dice muy seguido, no hablé de mi novia hace rato que me preguntaron, pero mi novia hay otra cosa de mi socialización, mi novia me ve y me dice, ¿qué? Tú llegas a cualquier lado y estás amigo de medio mundo en 10 minutos, y como, más o menos depende si me interesa como lo que están platicando, lo que están diciendo, como que de a poco a la larga el ser humano realmente es un ser sociable y creo que lo que hace falta para las personas dentro del espectro, para que nosotros empecemos a socializar, es que nos interese lo que nos están contando, o veamos a una persona que digamos, pues nos cae bien, queremos estar más conectado con esta persona, porque si no, no me interesa tu tema, me doy la media vuelta y bye, y ya seguimos con nuestra vida. Ahora, que sí creo que sí creo que la sociedad debería ampliarse más, por decirlo de alguna manera, no sé si sea el término correcto, para que haya más este mensaje de inclusión y que se empiece a aceptar a las personas dentro del espectro con condiciones así.
realmente yo creo que sí, o sea, creo que sí hace falta este tipo de concientizaciones y este tipo de mensajes y que la gente esté enterada, pero creo que al final a la persona que tiene que elegir si quiere formar parte de de algún grupo, si quiere socializar con ese tipo de personas, si quiere o si quiere sentirse bien, o si quiere tener estos momentos, creo que sea la persona dentro del espectro, o sea, la persona es la que tiene la palabra final para decir, pues, muchas gracias por su inclusión, si me gustaría, o mejor me voy a mi rinconcito a jugar con cochecitos, o no sé. Ay, me encantó, me encantó, me encantó lo que dijiste, Fer. De cómo todos vamos cambiando y con el tiempo vamos descubriendo quiénes somos. Y creo que eso aplica para cualquiera. Y ese ejemplo que tú das de cómo has encontrado tu camino y definido tus gustos y definido hacia dónde quieres ir, me parece hermoso y ese es algo que pues que es más allá de cualquier condición, ¿no? Que no nos define y cómo, o sea, que nos demos esta oportunidad de a nuestros hijos, y en esto hablo como mamá, porque bueno, escucho las anécdotas de Berta y por supuesto, ¿no? Pues me proyecto en ellas, Moni igual, lo comentábamos, como mamás hacemos este esfuerzo y de verdad escuchar a Fer es decir, nosotros tenemos que tomarlo con calma y darles oportunidad a que vayan ellos encontrando su propio camino y definiéndose. Por supuesto que mejor que podamos acompañarlos, ir de la mano con ellos, pero permitiéndolo, porque eso sería con cualquier persona y Fer lo dijo muy bonito. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Yo me siento muy contenta de escucharlos. Mira, te voy a decir que Fer realmente fue mi gran maestro. O sea, si Fer no hubiera llegado en el momento que llegó y su diagnóstico, la pobre Paulina sería una niña infeliz, ¿no? O sea, Fer me enseñó el camino para yo poder ayudar a Paulina el día de hoy. O sea, realmente, pobrecito, porque con él la regué mucho, pero no, ahora le tengo que pedir perdón por todas las veces que no No, sé, realmente a veces yo no aceptaba la condición y por lo mismo luchaba contra ella, ¿no? Y en el momento en que dije, a ver, estoy haciendo un tipo infeliz, dije, la condición es parte de mis hijos, o sea, yo no la puedo separar de ninguna manera. Si mis hijos no tuvieran la condición, no serían ellos. Entonces, si los voy a aceptar, los acepto completitos como están. Entonces, querer la condición en vez de decir odio el autismo, pues es parte de ellos. ¿Cómo voy a odiar algo que ha sacado lo mejor de mí, como diría Gerardo Gallano? No puedes odiar algo que saca lo mejor de ti. Entonces, Claro, una vez que lo acepto, pues creo que ya tengo dos personas felices en mi casa, ¿no? pues qué bien, Berta y Fer. La verdad es que creo que a todos los que nos están escuchando y a nosotras mismas, pues nos dan una lección de aceptación en este camino de la discapacidad y en este camino también, ¿no? De como bien decía Anne, de los cambios y de cómo vamos evolucionando como personas. Y pues nos dejan como la lección de que esto es de día a día, de que constantemente van cambiando. No es lo mismo Fer que fue en primaria, el chavo que fue en adolescencia y ahora el adulto que está haciendo de manera productiva en un tema que le interesa ya como forma de su vida en servir a los demás y también en lo que a él le gusta. Entonces, pues como bien dices, Berta, nuestra intención aquí es aceptarlos con todo y lo que son y pues que la sociedad misma pues vaya entendiendo estas diferentes formas de ser y pues podamos enriquecernos todos. A mí nada más me gustaría como que dieran alguna pista para los papás, a dónde se pueden acercar, si ven estos signos como de alarma, con quién pueden acudir y alguna asociación que puedan sobre Asperger, que puedan dirigirse para poder acortar el camino del diagnóstico y que puedan fluir mejor en esta
en este mundo. Y Sí, claro. bueno, nada más agradecerles a todos los que nos escuchan. Ya para cerrar el programa, les vamos a dejar nuestras redes y también, Fer, si tú tienes tus redes, ya nos contaste que tienes un blog. Ujú. Las redes de Pine, pues estamos en Facebook como Padres de Hijos con Necesidades Especiales. Tenemos un grupo de apoyo a mamás y papás. Y tenemos en Twitter como Pine México y en Instagram como Pine MX. Muchas gracias, Fer y Berta. Y pues, ¿cómo nos quiere cerrar el programa? Pues mira, muchas gracias. Nosotros colaboramos muy de cerca con Iluminemos de Azul, que es la fundación que nos ha ayudado y nos ha encaminado en todo este camino del trastorno del espectro autista. Ahí pueden encontrar un directorio de especialistas en el cual, si tú tienes duda del diagnóstico, en primera encuentras un diagnóstico rápido en internet. Si tú lo buscas y pones, tengo dudas si mi hijo tiene autismo, ¿no? Te sale una serie de preguntas que te encaminan un poquito, pero necesitas al especialista a fuerza. Entonces, Iluminemos de Azul tiene un listado de especialistas por estados en el cual puedes encontrar alguno en el lugar en donde vivas, ¿no? Y para poder hacer un diagnóstico certero. Y no ir de psicólogo en psicólogo como me pasó a mí, ¿no? Y Fer, tus redes. Lo posteé ahorita en el chat, pero lo digo una vez, estoy en Facebook, en Twitter y en TikTok. Twitter casi no lo uso. Me pueden encontrar como La Gata Azul, así está todo separado, La Gata Azul, y ya, sería todo realmente. Un Es mensaje más activo en Facebook. en Facebook. Uh-huh. Así es. Ujú. Pues ahorita Muy bien. Fer, muchas gracias. Anne, Creo que se trabó el... pues agradecemos la producción y edición a Ricardo Gómez, al espacio que nos brinda Radio Pasión para dar información sobre discapacidad, sobre familia, sobre inclusión. Y pues no sé, Anne, ¿cómo nos cerramos? Nada más agradecerles y confirmar que sin duda será de mucha utilidad para aquellos papás que están en el proceso, y esa es la intención de Pine. Saber que haciendo comunidad y de la mano es más fácil, y para eso estamos, para irnos apoyando unos a otros. Muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia. Gracias, Berta, porque como mamá, que es el rol que nos toca jugar ahora, nos identificamos plenamente. Y gracias, Fer, por compartir tu experiencia, porque es muy alentadora y, bueno, pues nos hace tener miras a futuro de lo que queremos lograr. Muchas gracias a ambos. Gracias a ustedes por la invitación. Ujú. Y gracias a los que nos escucharon. Gracias a todos y nos vemos en la próxima, en su programa de la mano. Adiós. Bye. Buenas noches.